Chicago, 1968. La ciudad respiraba humo, whisky y secretos. Las calles brillaban bajo la lluvia de noviembre, reflejando neones rojos y amarillos que nunca se apagaban. En esa ciudad, algunos nombres se susurraban con respeto. Otros, con miedo. Frank Sinatra era de los primeros. Sam Giancana, de los segundos. Esa noche, Frank no buscaba problemas. Solo quería cenar tranquilo en Armando's, un italiano discreto en Rush Street, donde las mesas del fondo siempre estaban reservadas para cierto tipo de clientes. Llevaba con él a un invitado, Bruce Lee, un tipo delgado, intenso, con ojos que parecían leer tus intenciones antes de que las tuvieras. Bruce acababa de terminar de enseñarle algunos movimientos privados a Sinatra en su mansión de Palm Springs. Frank estaba fascinado. Este tipo puede noquearte antes de que pestañees, le había dicho a sus guardaespaldas horas antes. Entraron al restaurante pasadas las 10. El lugar olía a ajo, salsa de tomate y vino tinto. Las luces eran tenues, casi íntimas. Frank saludó al dueño con un abrazo. Bruce caminaba detrás, observando todo. No era su primera vez en un lugar así. Sabía reconocer el peso del silencio. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Frank pidió vino, Bruce ser agua. Hablaban de películas, de artes marciales, de filosofía. Frank reía, Bruce sonreía poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían filo. La pelea real no es contra el oponente, Frank. Es contra tu propio miedo. Sinatra levantó su copa. Por eso yo canto y tú peleas, Bruce. Entonces la puerta del fondo se abrió. 3 hombres entraron. Trajes oscuros. Camisas blancas. Paso firme. El restaurante no se detuvo, pero algo cambió en el aire. El dueño se tensó. Los meseros desviaron la mirada. Frank dejó su copa lentamente. Bruce no se movió, pero su postura cambió. Imperceptible. Listo. El hombre del centro era bajo, de hombros anchos, cabello peinado hacia atrás con brillantina. Rostro duro, cicatriz fina bajo el ojo izquierdo. Sam Giancana, jefe de la Outfit de Chicago. El hombre que controlaba casinos, sindicatos, políticos y jueces. El hombre al que incluso la CIA había recurrido para ciertos favores. Giancana vio a Frank. Sus ojos se iluminaron apenas. «Frankie», dijo con voz ronca, caminando hacia la mesa. Frank se puso de pie, extendió la mano. «Sam, no sabía que estarías aquí». Sam sonrió. No era una sonrisa cálida. «Es mi ciudad, Frank. Siempre estoy aquí». Los 2 hombres que acompañaban a Sam se quedaron de pie detrás. Uno era alto, de mirada vacía. El otro, fornido, con manos como martillos. Sam miró a Bruce. «¿Y este quién es?». Frank tragó saliva. «Bruce Lee. Un amigo. Instructor de artes marciales». Sam ladeó la cabeza. «¿Instructor?». Hubo silencio, como esos que hacen películas de karate. Bruce lo miró directo, sin parpadear, sin tensión visible, pero con una presencia que llenaba el espacio, como los que entrenan para pelear de verdad. Sam sostuvo la mirada. 5 segundos. 10. Luego, rió. Fuerte, seco. «Me cae bien». Se giró hacia Frank. «Puedo». Señaló una silla. Frank asintió rápido. Sam se sentó, chasqueó los dedos. Un mesero apareció de la nada con una botella de whisky y 3 vasos. «Cuéntame, Bruce», dijo Sam mientras servía. «¿Qué haces con Frankie? ¿Le enseñas a pegar?». Frank intentó sonreír. «Bruce es el mejor en lo que hace, Sam». «¿En serio?». Sam bebió. «El mejor. Eso dicen muchos. Yo conozco tipos que son los mejores. Tienen cicatrices que lo prueban». Bruce tomó el vaso de agua, no el whisky. Bruce explicó que las cicatrices no prueban nada, solo que sobreviviste, no que ganaste. Sam arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante, preguntando si Bruce tenía cicatrices. Bruce negó con la cabeza, admitiendo tener pocas. Sam sonrió, sugiriendo que entonces no había peleado de verdad. El aire se espesó. Frank se removió en su asiento. Los 2 guardaespaldas de Sam se tensaron levemente, pero Bruce no reaccionó. Solo sostuvo la mirada de Sam. Bruce explicó que pelear de verdad no es sobrevivir a golpes, sino terminar antes de que empiecen. Sam se recostó en la silla. Miró a Bruce como si lo estuviera tasando. Luego se giró hacia el hombre fornido detrás de él, llamando a Sammy. El hombre dio un paso adelante. Era grande, muy grande. Brazos gruesos, cuello ancho, nudillos marcados. Sammy Giancana Jr., sobrino de Sam. Apodado el Martillo. Ejecutor de la familia. El tipo que cobraba deudas que nadie más quería cobrar. Sam explicó que Sammy había peleado de verdad, con 30 peleas en el ring y 0 derrotas. Y fuera del ring, bueno, nunca perdía. Sammy no sonrió. Solo miró a Bruce con ojos fríos. Sam continuó, expresando que le gustaría ver algo. Solo por curiosidad. Nada serio, solo una demostración. Frank palideció.
diciendo que no era necesario. Sam levantó una mano, tranquilizando a Frankie, y asegurando que solo quería ver si su amigo era tan bueno como decía. Sam miró a Bruce preguntando si le mostraría algo. Bruce no dijo nada por un momento. Estudió a Sam. Luego a Sammy. Finalmente, asintió, preguntando dónde. Sam sonrió, señalando que había espacio aquí atrás. Se levantó, caminó hacia la puerta del fondo. Frank agarró el brazo de Bruce, susurrando que no tenía que hacer esto. Bruce lo miró, afirmando que sí tenía. Caminaron hacia la parte trasera del restaurante. Una puerta de metal. Un pasillo estrecho. Olor a humedad y tabaco viejo. Al final, una sala de almacenamiento. Cajas apiladas. Una mesa de póker en el centro. Sillas plegables. Luz fluorescente parpadeante. Sam entró primero. Sammy lo siguió, Frank y Bruce después. Los otros dos guardaespaldas cerraron la puerta. 7 personas en total. 7 testigos. Sam se apoyó contra la pared, encendió un cigarro. Sam explicó que las reglas eran simples. No había reglas. Le pidió a Sammy que fuera amable. Sammy se quitó el saco. Debajo, una camisa blanca que apenas contenía sus músculos. Se arremangó. Sus antebrazos eran como troncos. Bruce se quitó los zapatos. Luego, lentamente, su chaqueta. Debajo, una camisa negra ajustada. Delgado sí, pero cada músculo definido, como cables de acero bajo la piel. Frank estaba pálido, señalando que esto no era justo por la diferencia de tamaño. Sam exhaló humo, comentando que la vida no es justa y que por eso le gustaba. Miró a Bruce preguntando si estaba listo. Bruce asintió. Sammy avanzó. No había campana, no había árbitro, solo 2 hombres. Y el silencio. Sammy comenzó a moverse en círculos. Postura de boxeador. Manos arriba, pies firmes. Bruce se quedó quieto. Centro de la habitación. Brazos relajados. Respiración lenta. Sammy lanzó el primer golpe. Un jab rápido probando. Bruce lo esquivó con un movimiento mínimo. Apenas giró la cabeza. Sammy gruñó. Lanzó una combinación. Izquierda, derecha, gancho. Bruce se deslizó hacia atrás, fluido. Como agua. Ninguno de los golpes lo tocó. Los ojos de Sam se entrecerraron. Interesante. Sammy cambió de estrategia. Avanzó con peso, lanzó un directo con toda su fuerza. Bruce no retrocedió. Dio un paso lateral. Desvió el brazo de Sammy hacia abajo con una palmada seca. El impulso de Sammy lo llevó hacia adelante. Bruce estaba detrás de él. Sammy se giró, frustrado, exigiendo que peleara de verdad. Bruce no respondió. Solo esperó. Sammy cargó. Esta vez con todo. Intentó un tackle, agarrar a Bruce, usar su peso. Bruce pivotó, levantó la rodilla. Impacto seco contra el costado de Sammy. El hombre trastabilló, pero no cayó. Resistente, lanzó un gancho salvaje. Bruce lo bloqueó con el antebrazo. Contragolpeó con un puñetazo directo al esternón. Rápido, preciso. Sammy retrocedió 2 pasos, respirando fuerte. 3 segundos. Frank contenía la respiración. Los guardaespaldas no se movían. Sam fumaba, pero sus ojos estaban fijos. Sammy se recuperó, escupió al suelo, llamando a Bruce suertudo. Avanzó de nuevo, esta vez más cuidadoso. Finta alta, golpe bajo. Bruce lo vio venir, bloqueó, giró, barrió la pierna de Sammy con un movimiento circular. Sammy perdió el equilibrio. 7 segundos. Sammy cayó de rodillas. Se levantó rápido, furioso. Lanzó un gancho con toda su rabia. Bruce lo esquivó. Se deslizó hacia el lado. Golpeó con la palma abierta la sien de Sammy. No fuerte. Controlado. Pero suficiente. Sammy giró en el lugar, desorientado. Bruce estaba detrás de él de nuevo. Colocó su brazo alrededor del cuello de Sammy. No apretó. Solo lo sostuvo. Posición de estrangulamiento. Sammy intentó zafarse pero no podía. Bruce tenía el ángulo perfecto. El control absoluto. 10 segundos. Bruce habló en voz baja, solo para que Sammy lo escuchara, diciéndole que podía terminar esto ahora pero que no vino a lastimarlo. Soltó el agarre. Retrocedió 2 pasos. Sammy se giró, respirando pesado, tocándose el cuello. Miró a Bruce con una mezcla de furia y algo más. Confusión. Respeto involuntario. Sammy lanzó un último golpe. Desesperado, Bruce lo atrapó en el aire. Torció la muñeca de Sammy, lo hizo girar. Lo empujó contra la pared. Suave pero firme. Sammy estaba inmovilizado. Rostro contra el ladrillo. Brazo torcido detrás de la espalda. Bruce no aplicó presión extra. Solo lo sostuvo ahí. 14 segundos. Bruce anunció que ya era suficiente. Soltó a Sammy. Retrocedió al centro de la habitación. Respiración normal. Sin sudor. Sin esfuerzo visible. Sammy se giró lentamente. Miró a Bruce. Luego a Sam. No dijo nada. Solo asintió.
Reconocimiento silencioso. El cuarto estaba en silencio absoluto. Frank estaba boquiabierto. Los guardaespaldas se miraron entre sí. Sam dejó caer el cigarro, lo aplastó con el zapato. Caminó hacia Bruce. Lento, deliberado. Sam se detuvo frente a Bruce. Lo miró de arriba abajo. Luego, extendió la mano, reconociendo que fue impresionante. Bruce la estrechó. Firme. Sam se giró hacia Sammy, preguntando si estaba bien. Sammy asintió, todavía recuperando el aliento, admitiendo que Bruce estaba bien y que era muy rápido. Sam sonrió, diciendo que rápido era poco. Se giró hacia Frank, admitiendo que tenía razón sobre su amigo siendo especial. Frank soltó el aire que había estado conteniendo, reafirmando que se lo había dicho. Sam caminó hacia la mesa de póker, se sentó, ordenando a todos que se sentaran. No era una invitación. Era una orden. Bruce y Frank se sentaron. Sammy se apoyó contra la pared, todavía observando a Bruce con ojos nuevos. Sam sirvió whisky en 3 vasos. Esta vez, Bruce aceptó uno. Bruce mencionó que no bebía mucho. Sam levantó su vaso, señalando que esta noche era especial. Los 3 brindaron. El líquido quemó al bajar. Sam se recostó, explicándole a Bruce que en su mundo, todo se trataba de respeto. No lo pides. Lo ganas. Y se gana de 2 formas. Con dinero o con fuerza. Hizo una pausa, diciendo que Bruce acababa de ganar el suyo. Bruce asintió, aclarando que no vino buscando eso. Sam sonrió, respondiendo que lo sabía y que por eso significaba más. Bebió otro trago, explicando que Sammy era el mejor que tenía, que le había visto romper mandíbulas y costillas, y que Bruce lo había dominado en 14 segundos sin lastimarlo. Eso era control, y el control era poder real. Frank se relajó finalmente, recordando que Bruce siempre decía que no se trataba de destruir al oponente, sino de neutralizarlo. Sam asintió, comentando que era una filosofía interesante y que en su negocio normalmente destruían, pero que entendía el punto. Sam miró a Bruce con intensidad, preguntándole si sabía por qué le había pedido que peleara. Bruce negó con la cabeza. Sam explicó que era porque Frankie hablaba mucho, siempre contándole de sus nuevos amigos y proyectos. Normalmente no le importaba. Pero cuando Frank le dijo que había un tipo que podía moverse como el agua y golpear como el trueno, tuvo que verlo. Frank sonrió nervioso, diciendo que no pensó que Sam lo probaría así. Sam se encogió de hombros, explicando que era un hombre simple, y que veía para creer. Se inclinó hacia Bruce, preguntando qué hacía en Hollywood y si era películas. Bruce asintió, explicando que lo intentaba pero que era difícil porque no había muchos papeles para alguien como él. Sam frunció el ceño, preguntando por qué, si Bruce peleaba mejor que cualquier doble de acción que había visto. Bruce sonrió apenas, explicando que era porque no era blanco, y porque asustaba a los productores quienes creían que el público no quería ver a un asiático como protagonista. Sam golpeó la mesa, declarando que eso era estúpido, y que el talento era talento. Frank intervino, mencionando que había intentado ayudarlo pero que Sam ya sabía cómo era la industria. Sam asintió, diciendo que sabía exactamente cómo era, y que conocía gente, productores, ejecutivos de estudio, gente que le debía favores. Sam miró a Bruce ofreciéndose a hacer algunas llamadas. Bruce lo miró, preguntando por qué haría eso. Sam sonrió, explicando que porque respetaba el talento y porque ahora Bruce era amigo de la familia. Silencio. Frank miró a Bruce. Bruce miró a Sam, diciendo que no necesitaba favores que vinieran con condiciones. Sam levantó las manos, aclarando que no había condiciones, solo respeto. Si algún día necesitaba algo, se lo pediría, y Bruce podía decir que no, pero por ahora, solo quería ayudar. Bruce consideró las palabras, agradeciendo la oferta pero aclarando que su camino lo hacía a él. Sam asintió, diciendo que pensó que diría eso y que le gustaba más así. Se levantó, caminó hacia Bruce, puso una mano en su hombro, pidiéndole que escuchara. Le dijo que si alguna vez tenía problemas en esta ciudad o en cualquier ciudad donde tuvieran presencia, solo mencionara su nombre, y estaría protegido. Frank parpadeó, reconociendo la importancia de eso. Sam lo interrumpió, diciendo que sabía lo que era. Miró a Bruce, explicando que había tipos que pagarían fortunas por esa protección, y que se la daba gratis porque Bruce le había ganado el respeto en 14 segundos. Bruce se levantó, aclarando que no vino a ganar nada, pero que aceptaba su respeto y le daba el suyo. Extendió la mano. Sam la estrechó, fuerte, prolongado. En ese apretón había un acuerdo silencioso, un pacto sin palabras. Sammy se acercó, llamando a Bruce. Bruce se giró. Sammy se extendió la mano, admitiendo que nunca nadie le había hecho eso, y que fue impresionante. Bruce estrechó su mano, diciendo que Sammy era fuerte, pero que la fuerza sin técnica era solo energía desperdiciada. Sammy asintió, preguntando si Bruce le enseñaría. Bruce sonrió, diciendo que si algún día volvía por ahí, tal vez.
Los 7 hombres salieron de esa habitación diferentes de cómo entraron. Sam caminó al frente, seguido por sus hombres. Bruce y Frank detrás. De vuelta al restaurante, todo seguía igual. La gente cenaba. Los meseros servían. Nadie sabía lo que acababa de pasar en el cuarto trasero. Nadie sabía que un hombre de 135 libras acababa de ganarse el respeto del inframundo de Chicago. Sam se despidió en la puerta, diciéndole a Frankie que siempre era un placer. Frank asintió, respondiendo igualmente. Sam miró a Bruce una última vez, recordándole lo que habían hablado sobre su protección, y pidiéndole que la usara si la necesitaba. Bruce asintió, diciendo que lo recordaría. Sam sonrió, despidiéndose. Se giró, sus hombres lo siguieron. Subieron a un Cadillac negro. Las luces traseras desaparecieron en la noche lluviosa de Chicago. Frank soltó un suspiro largo, exclamando a Bruce que pensó que Sammy lo haría pedazos. Bruce volvió a la mesa. Terminó su agua, diciendo que nunca lo pensó y que solo era una prueba. Frank se sentó pesadamente, preguntando si Bruce sabía lo que significaba tener la protección de Sam Giancana. Bruce se encogió de hombros, diciendo que significaba que lo respetaba y nada más. Frank negó con la cabeza, explicando que era mucho más que eso. Como tener un escudo invisible donde nadie te tocaría, en Chicago, Las Vegas, Miami o donde sea que la familia tuviera presencia. Bruce consideró esto, reiterando que no vino buscando eso. Frank rió, señalando que Bruce nunca lo hacía pero que lo conseguía igual. Pidieron más comida, la tensión se había ido, ahora solo quedaba el alivio. Y algo más. Una historia que Frank sabía que contaría 1000 veces. Frank mencionó que nadie le creería esto. Bruce sonrió, sugiriendo que entonces no lo contara. Frank lo miró, preguntando si bromeaba y diciendo que esta era la mejor historia que tenía. Comieron en silencio por un rato. Pasta, pan, vino para Frank, agua para Bruce. Afuera, Chicago seguía siendo Chicago, fría, húmeda, peligrosa, pero esa noche, 2 hombres cenaban tranquilos, sabiendo que habían cruzado un umbral invisible. Cuando salieron del restaurante, ya pasaba de medianoche. La lluvia había cesado, pero las calles aún brillaban. Frank encendió un cigarrillo, exhaló hacia el cielo oscuro, diciéndole a Bruce que había conocido a muchos tipos duros, boxeadores, soldados, tipos de la familia, pero que nunca vio a nadie moverse como él. Bruce caminó a su lado, manos en los bolsillos, explicando que el movimiento no es fuerza, sino eficiencia. Frank asintió, comentando que le gustaba esa palabra. Caminaron hacia el auto, un Lincoln Continental negro estacionado al final de la calle. El chofer de Frank esperaba dentro, leyendo el periódico. Frank se detuvo antes de entrar, preguntando a Bruce si tenía miedo de algo. Bruce lo miró, admitiendo que de muchas cosas. Frank parpadeó, sorprendido. Bruce asintió, explicando que el miedo te mantiene vivo, y que lo importante es no dejar que te paralice. Frank soltó el humo lentamente, señalando la diferencia entre ellos. Él cantaba para olvidar el miedo, y Bruce peleaba con él. Bruce sonrió, diciendo que cada uno tiene su camino. Subieron al auto. El chofer arrancó. Las calles de Chicago pasaban por la ventana. Edificios altos, luces intermitentes, sombras largas. Frank preguntó qué haría Bruce con la oferta de Sam. Bruce miró por la ventana, respondiendo que no haría nada, que si algún día la necesitaba la usaría, pero que no planeaba necesitarla. Frank asintió, llamándolo sabio, y comentando que en Hollywood nunca sabes, que había tiburones ahí también, de otro tipo pero igual de peligrosos. Bruce lo sabía, había sentido los dientes de esos tiburones antes. Promesas rotas, papeles robados, racismo disfrazado de preocupaciones de mercado. Llegaron al Hotel Drake, donde Bruce se hospedaba. Frank bajó con él, sugiriendo una última copa. Entraron al bar del lobby. Oscuro, elegante, casi vacío. Se sentaron en una mesa del rincón. Frank pidió whisky. Bruce té. El mesero ni siquiera pestañeó. Frank le pidió a Bruce que le contara algo, preguntando si alguna vez había tenido que pelear de verdad, no en un gimnasio o demostración, sino una pelea real. Bruce bebió su té, admitiendo que algunas veces. Frank se inclinó insistiendo. Bruce dejó la taza, contando que la primera vez fue en Hong Kong, cuando tenía 18. Un tipo de una escuela rival lo desafió frente a todos y no podía negarse. Frank preguntó qué pasó. Bruce sonrió apenas, contando que duró 20 segundos, que lo dejó inconsciente, y que después se sintió terrible. Frank frunció el ceño, preguntando por qué se había ganado. Bruce negó con la cabeza, explicando que ganar no es el punto, que el punto es evitar la pelea y que solo usa la fuerza cuando no hay otra opción. Frank consideró esto, comentando que era una filosofía noble pero que en su mundo, a veces la fuerza es la única opción.
Bruce asintió, diciendo que lo entendía y que por eso respetaba a tipos como Sam, quien vivía en un mundo donde las reglas eran diferentes. Pero incluso ahí, el control era poder. Frank levantó su vaso, brindando por el control. Bruce levantó su té, secundando el brindis. Bebieron. El piano del bar tocaba algo suave, melancólico. Frank cerró los ojos, escuchando, comentando que esta ciudad le traía recuerdos, buenos y malos. Bruce esperó. Frank continuó, contando que empezó ahí, cantando en clubes pequeños, y que Sam le ayudó, abrió puertas, y por eso le debía lealtad. Bruce preguntó si Frank había hecho algo por Sam alguna vez. Frank asintió, mencionando algunos favores, nada ilegal, solo presentaciones y conexiones, comentando que en su mundo eso era moneda corriente. Bruce no juzgó. Solo escuchó. Frank señaló que ahora Sam le ofrecía protección a Bruce y que eso no era común, que Sam era cuidadoso con quien llamaba amigo. Bruce miró su té, diciendo que nunca pidió ser su amigo, que solo se defendió cuando se lo pidieron. Frank rió, señalando que por eso Sam lo respetaba más, porque Bruce no buscaba nada, solo era él mismo. Bebió el último trago de whisky, deseando que más gente en Hollywood fuera así. Se quedaron un rato más, hablaron de música, de filosofía, de la vida, dos hombres de mundos diferentes, conectados por una noche extraña en Chicago. Finalmente, Frank se levantó, diciendo que debía irse porque volaba temprano mañana. Bruce se levantó también, agradeciendo la noche y llamándola interesante. Frank rió, repitiendo la palabra y comentando que esa era una forma de decirlo. Se dieron la mano. Frank la sostuvo un momento extra, diciéndole a Bruce que iba a ser grande, más grande de lo que imaginaba, y que solo tuviera paciencia. Bruce asintió, diciendo que la paciencia era parte del camino. Frank sonrió, pidiéndole que siguiera ese camino, y que si algún día necesitaba algo, lo llamara, sin importar qué. Bruce asintió, prometiendo que lo haría. Frank salió del bar. Bruce se quedó sentado un momento más, pensando, procesando. Esa noche había sido un recordatorio de que el respeto se gana de formas inesperadas, no con publicidad o promesas, sino con acciones, con control, con verdad. Bruce subió a su habitación, pequeña, limpia, funcional, se quitó la camisa, se miró en el espejo, sin marcas, sin moretones. Sammy había sido fuerte, pero nunca lo tocó realmente. Bruce había controlado cada segundo de ese encuentro, no por arrogancia, sino por necesidad. En ese cuarto con esos hombres, no había espacio para errores. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos, respiró profundo, visualizó la pelea de nuevo, cada movimiento, cada decisión. Se preguntó si podría haberlo hecho diferente. ¿Mejor? Tal vez, pero había logrado el objetivo, demostrar sin destruir, controlar sin humillar. Ese era el verdadero arte. Pensó en Sam Giancana, un hombre peligroso sin duda, pero también inteligente, observador. Sam había entendido algo que muchos no entienden. La violencia no es poder, el control es poder, y Bruce había mostrado control absoluto. Se recostó. El techo tenía una mancha de agua. La miró fijamente. Pensó en su futuro. En Hollywood, las puertas seguían cerradas, pero había aprendido algo esa noche. Las puertas cerradas solo importan si las necesitas. Él construiría sus propias puertas, sus propias oportunidades. No esperaría permiso. Lo tomaría. Cerró los ojos. El sueño llegó rápido, sin pesadillas, sin dudas, solo descanso. Afuera, Chicago dormía. Y en algún lugar de esa ciudad, Sam Giancana probablemente contaba la historia a sus hombres más cercanos. La historia del tipo delgado que dominó a Sammy en 14 segundos. La historia que se convertiría en leyenda. A la mañana siguiente, Bruce despertó temprano. Rutina de ejercicios. Flexiones. Abdominales, patadas al aire. Cada movimiento preciso, controlado. El cuerpo era una herramienta. Había que mantenerla afilada. Después, ducha. Desayuno ligero en el restaurante del hotel. Huevos, fruta, té verde. El mesero lo reconoció de la noche anterior, preguntando si había disfrutado su cena. Bruce asintió, calificándola de excelente. El mesero sonrió, se alejó. Bruce comió en silencio, observando a la gente. Hombres de negocios leyendo periódicos. Turistas planeando su día. Nadie sabía lo que había pasado anoche. La vida seguía, indiferente. Pagó la cuenta, salió del hotel. La luz de la mañana era brillante, fría. Caminó sin rumbo fijo, solo explorando. Chicago de día era diferente, menos amenazante, más honesta. Pasó por tiendas, parques, edificios históricos. La arquitectura lo impresionaba. Todo parecía construido para durar siglos. Se detuvo frente al lago Michigan. El agua estaba picada, gris, gaviotas volaban bajo. Se paró en el muelle,
manos en los bolsillos, mirando el horizonte. Pensó en Hong Kong, en Los Ángeles, en todos los lugares donde había buscado su lugar. Todavía no lo encontraba, pero cada paso lo acercaba. Un hombre mayor se acercó, pescando, preguntando si Bruce pescaba. Bruce negó, diciendo que solo miraba. El hombre asintió, comentando que a veces eso era todo lo que necesitabas. Mirar y pensar. Bruce sonrió, confirmándolo. El hombre lanzó su línea, reflexionando sobre cómo el agua enseña paciencia, que puedes pelear contra ella o fluir con ella, y que él prefería fluir. Bruce miró al hombre, comentando que esa también era su filosofía. El hombre rió, diciendo que entonces Bruce era más sabio que la mayoría. Siguieron en silencio un rato, solo el sonido del agua y el viento. Finalmente, Bruce se despidió, deseándole buena pesca. El hombre asintió, deseándole buen camino. Bruce regresó al hotel. Tenía un vuelo esa tarde de regreso a Los Ángeles. Empacó sus pocas pertenencias. Mientras cerraba la maleta, sonó el teléfono de la habitación. Lo levantó, respondiendo. Una voz desconocida preguntó por el señor Lee. Bruce se tensó, preguntando quién hablaba. La voz continuó, diciendo que era un mensaje del señor Giancana, quien decía que fue un placer conocerlo y que no olvidara lo que hablaron. Bruce relajó los hombros, diciendo que entendía y agradeciendo. La voz colgó. Bruce dejó el teléfono lentamente. Sam no perdía tiempo. Quería asegurarse de que Bruce recordara el acuerdo. No era amenaza, era recordatorio. Un recordatorio de que ahora estaban conectados, les gustara o no. Bajó al lobby, pagó la habitación. El taxi llegó puntual. Camino al aeropuerto, miró Chicago desaparecer por la ventana trasera. Una ciudad dura, una ciudad de secretos, pero también una ciudad que le había dado algo valioso. Confirmación. Confirmación de que su habilidad era real, de que su filosofía funcionaba, de que el control era efectivamente poder. En el aeropuerto, esperó su vuelo. Observó a la gente, familias, viajeros de negocios, cada uno con su historia, cada uno con sus batallas invisibles. Se preguntó cuántos tenían algo como lo que él acababa de vivir. Probablemente ninguno. El vuelo fue tranquilo. Bruce aprovechó para escribir en su diario. Anotó pensamientos, reflexiones sobre la pelea, sobre Sam, sobre el control. Escribía siempre. Ideas, técnicas, filosofías, todo quedaba registrado. Algún día, pensaba, esto servirá para enseñar a otros. Aterrizaron en Los Ángeles al anochecer. La ciudad brillaba bajo un cielo naranja. Bruce tomó un taxi a su pequeño apartamento en Chinatown. Modesto pero suficiente. Linda, su esposa, lo esperaba, preguntando cómo estuvo Chicago. Bruce sonrió, calificándolo de interesante. Linda lo conocía. Sabía que interesante significaba mucho más. Preguntó qué pasó. Bruce dejó la maleta, diciendo que se lo contaría durante la cena. Prepararon comida juntos. Arroz, vegetales, pollo. Mientras cocinaban, Bruce le contó. El restaurante. Sam Giancana. La pelea con Sammy. Los 14 segundos. Linda escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes, preguntando si había peleado con la mafia. Bruce rió, aclarando que no con la mafia, sino con uno de ellos, y que fue controlado. Linda negó con la cabeza, diciendo que solo Bruce podía decir eso con tanta calma. Comieron en la pequeña mesa de la cocina. Linda seguía procesando, preguntando qué pasaría ahora, y si tenía protección de la mafia. Bruce se encogió de hombros, diciendo que al parecer sí, pero que no planeaba usarla. Linda lo miró seria, diciendo que ese mundo era peligroso, y que no quería que se metiera más en eso. Bruce tomó su mano, prometiendo que no se metería, que solo pasó, y que ya terminó. Linda no parecía convencida, pero asintió. Conocía a su esposo. Sabía que él siempre encontraba situaciones extraordinarias. No las buscaba, solo aparecían. Le pidió que prometiera tener cuidado. Bruce asintió, prometiendo que siempre. Las semanas pasaron. Bruce volvió a su rutina. Entrenar. Enseñar. Buscar oportunidades en Hollywood. Nada había cambiado, excepto algo interno. Una confianza renovada. Una certeza de que su camino, aunque difícil, era el correcto. Un día, recibió una llamada. Un productor queriendo hablar sobre un papel. Bruce fue a la reunión. Oficina grande, vista al océano. El productor era amable, interesado, comentando que había oído cosas impresionantes sobre Bruce. Bruce esperó. Siempre había un pero. El productor explicó que querían que Bruce hiciera el coreógrafo de peleas para su nueva película, y tal vez un papel pequeño. No era protagonista, pero era algo. Bruce aceptó. El trabajo era bueno. La paga, decente, pero más importante, era un pie en la puerta. Durante el rodaje Bruce mostró lo que podía hacer. Movimientos explosivos, creativos,
auténticos. El director quedó impresionado, preguntando dónde había aprendido eso. Bruce sonrió, respondiendo que de la vida. La película salió meses después. Bruce aparecía 5 minutos, pero esos 5 minutos generaron conversaciones. La gente preguntaba quién era ese tipo. Las puertas comenzaban a abrirse, lento pero seguro. Bruce no sabía si la llamada de Sam había tenido algo que ver. No preguntó. No importaba. El resultado era lo que contaba. Un año después, recibió una oferta de Hong Kong. Protagonista de una película de artes marciales. Salario bajo pero control creativo. Bruce no lo pensó 2 veces. Aceptó. Linda empacó. Dejaron Los Ángeles. Nuevamente, Bruce seguía su instinto, siguiendo el agua. En Hong Kong todo cambió. Bruce no era una curiosidad. Era una estrella. Las películas que hizo rompieron récords. The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon. Cada una más exitosa que la anterior. El mundo comenzó a conocer su nombre. Bruce Lee ya no era solo un instructor. Era un ícono. Hollywood vino de regreso, pero esta vez con respeto. Querían trabajar con él. En sus términos, Bruce aceptó hacer Enter the Dragon, coproducción con Estados Unidos. Protagonista indiscutible. El papel que siempre había soñado. Filmó con intensidad, con pasión. Cada escena era perfecta. Cada pelea, arte. Pero Bruce nunca olvidó Chicago. Nunca olvidó los 14 segundos en ese cuarto trasero. Nunca olvidó la lección. El respeto se gana con acciones, no con palabras. A veces, en entrevistas, alguien preguntaba cuál fue su pelea más importante. Bruce sonreía, respondiendo que una que duró 14 segundos y que nadie vio. Años después, cuando Bruce ya era leyenda, Frank Sinatra contó la historia en una cena privada. Solo amigos cercanos. Contó sobre Chicago, sobre Sam, sobre Sammy. Sobre los 14 segundos que cambiaron todo. Los presentes escucharon en silencio. Alguien preguntó si era cierto. Frank asintió, confirmando cada palabra y diciendo que estuvo ahí y que nunca vio nada igual. La historia se extendió, se volvió mito. Algunos la exageraron, otros la cuestionaron. Pero para los que estuvieron ahí, los 7 testigos, era simplemente verdad. Verdad incómoda, impresionante, inolvidable. Bruce Lee murió joven, 32 años. Demasiado pronto. El mundo lloró, pero su legado vivió. Sus películas, su filosofía, su forma de moverse. Todo quedó grabado en la memoria colectiva. Y entre las muchas historias que se contaban sobre él, la de Chicago permanecía. La prueba de la mafia. Los 14 segundos. Sam Giancana nunca habló públicamente del encuentro. Pero en círculos privados, cuando le preguntaban sobre Bruce Lee, solo decía que ese tipo era real, no actuación. Real. Sammy, el ejecutor, eventualmente dejó la vida. Se mudó al campo. Vivió tranquilo, pero guardó un recuerdo. La noche en que un hombre más pequeño le enseñó que el tamaño no importa. El control sí. Frank Sinatra, hasta sus últimos días defendía a Bruce, diciendo que era su amigo, un verdadero artista, y el tipo más peligroso que conoció. Peligroso no por violento, sino por completo. Palabras de un hombre que había conocido a presidentes, gángsters y leyendas. Y para él, Bruce estaba en su propia categoría. La lección de aquella noche en Chicago trascendió a Bruce Lee. Se convirtió en parábola, en recordatorio de que el verdadero poder no se mide en músculos o armas, se mide en control, en precisión, en la capacidad de dominar sin destruir, de ganar respeto sin buscarlo, de ser, simplemente, auténtico. Y así, en un cuarto trasero de un restaurante olvidado, ante 7 testigos, Bruce Lee demostró lo que siempre había enseñado. Sé agua, amigo mío, porque el agua no pelea, fluye, y al fluir, lo conquista todo.